Buenas profesora, mi nombre es Kiara Rivas Palma y para comenzar vamos a hablar sobre la introducción, que en este caso es más que todo sobre la teoría de grafos, que es clave para modelar relaciones e interconexiones en sistemas complejos, que ahora, digamos en el mundo actual, es muy necesario, ya que es como global. Entonces obviamente las personas llegan a ocupar y tal vez a requerir un poquito de los sistemas de la teoría de grafos. Como pueden ver, nuestro grupo se centra más que todo en analizar el papel de teoría de grafos como herramienta analítica, examinando su aplicación y práctica de redes sociales y detención de amenazas sobre la ciberseguridad. Más que todo, como para entrar un poco al tema y objetivos más específicos, tenemos sobre definir la teoría y sus componentes tipo nodos y aristas, etc. En el contexto de las redes, nada más, ¿verdad? Examinar métricas de centralidad y algoritmos como PageRank para el análisis de flujo e importancia que estos ocupan, más que todo global, como lo dije anteriormente. Y como por último, explorar aplicaciones avanzadas en ciberseguridad, incluyendo detención de fraudes y estructuras como árboles de Merkle, que esto se especifica más adelante. Hola, mi nombre es Eugenia Campos Jiménez. Voy a hablar un poco sobre el eje temático expuesto y más adelante sobre la ciberseguridad y la detección de fraudes con grafos. Primero, el eje temático sobre el cual se está investigando es sobre los grafos en las ciencias sociales y en la ciberseguridad. Las ciencias sociales se pueden definir que son las que estudian las relaciones entre los humanos, mientras que la ciberseguridad se encarga de la protección de las redes y sistemas de ataques digitales. Entonces, cuando nos referimos sobre este eje temático y la relación entre estas dos, se realiza un análisis de conexiones humanas dentro de la web, del Internet, y así como diversas deben de estar protegidas o están bajo amenaza sobre la exposición o robo de datos. Entonces, implementando la parte de grafos, ¿cómo podemos implementar estas relaciones y la protección de estos datos de las personas en el Internet? Bueno, y también el análisis de los comportamientos, patrones, etcétera, que es la parte de la ciencia social. Bueno, cuando hablamos de esta parte con los grafos, estos permiten graficar o brindar un mapeo general de estas situaciones y brindan un panorama más amplio de la situación. Entonces podemos con los grafos investigar y saber qué tenemos, cómo se relacionan ciertas personas en un sitio web, qué patrones pueden haber en ciertos ataques digitales o qué personas pueden estar expuestas ante la información sobre Internet. Y todo esto mediante los grafos, facilitando una forma de graficar y entender toda esta situación y todo este panorama que puede volverse muy general o muy grande. Entonces puede dividirlo, puede graficarlo, puede subdividirlo, puede poner distintas situaciones y ya dice, ok, se hace este tipo de relación, esto pasa en Internet y se conecta de esta manera y se ve de esta manera, ¿verdad? Entonces, eso es sobre lo que se está hablando de este eje temático. Este mismo puede dividirse en diversos temas que son los que vienen a continuación. Hola, soy Daniela Cano y bueno, les voy a hablar sobre redes sociales y análisis de conexiones. Desde un punto científico o matemático, porque no es solo entender redes sociales que lo que Instagram, TikTok, WhatsApp o Facebook, es entender cómo nos conectamos con una sociedad. Y bueno, les voy a dejar un pequeño ejemplo. Imaginemos que cada uno de nosotros somos un punto en el mapa y las líneas que se trazan son nuestras relaciones. Básicamente eso es una red social donde personas se comunican y se influyen mutuamente, e incluso cuando hay miles o millones de personas esto se vuelve muy complejo, y ahí es donde entra la teoría de grafos. Para estudiar esto los científicos usan la teoría de grafos, que es una matemática aplicada donde podemos responder preguntas como ¿quién es el más conectado? ¿Quién tiene más influencia? ¿O por dónde viaja más rápido la información? Es como identificar a los verdaderos influencers de un grupo. ¿Y dónde empezó esta teoría de grafos? Empezó más que todo lo que es el llamado sociograma. Empezó en 1934 cuando un psicólogo llamado Jacob Moreno dibujó la conexión entre personas por primera vez y este lo llamó sociograma. Podemos ver la imagen de acá.
donde están los individuos, que son los nodos, y las relaciones, que es más que todo conocido como los aristas. Y eso nos sirve para visualizar ahora lo que son las redes sociales. Y tenemos dos tipos de información muy importante. Primero está la información socializada y luego está la información social. Que la socializada son todo lo que vemos públicamente, como posts, videos, cuando subimos una foto del cumpleaños de alguien y compartimos con alguien, y salimos y tomamos una foto y lo publicamos. Todo lo que sea público, todo lo que nuestros amigos y personas del otro mundo, si lo tenemos habilitado, ¿verdad?, puedan ver. En cambio, lo que es la información social se conoce más que todo lo privado. Cuando tenemos una conversación por WhatsApp con alguien, estamos conversando en tiempo real, o incluso una buena explicación de esto sería Uber, cuando le compartimos al conductor dónde está nuestra ubicación en tiempo real y hacia dónde nos dirigimos. Esto es súper importante, estas dos informaciones, porque crean nuevas ideas y se comparte conocimiento más profundo. En conclusión, las redes sociales son sistemas complejos, donde tanto lo público como lo privado trabajan juntos para construir conocimiento colectivo. No es solo lo que vemos en la pantalla, es toda una estructura de conexiones que nos influyen constantemente. Entonces, como podemos verlo, yo cuando estaba investigando, yo dije, ¿qué tiene que ver la teoría de grafos con esto? Y cuando ya me puse a analizar que cada nodo somos nosotros y las relaciones son cada arista, yo dije, wow, sí, es una buena explicación de cómo podemos ver las cosas. Bueno, yo hoy les voy a hablar de lo que es el PageRank y la clasificación de importancia. El primer concepto que es necesario recalcar, la primera cosa que es necesario recalcar en cuanto a este tema es que este algoritmo fue creado por Larry Page y Sergey Brin en 1998. Este algoritmo consiste en asignar una calificación a los sitios web dependiendo de la importancia que estos posean. Este tema se publicó por primera vez en la World Wide Web y en este caso cabe mencionar que la red se puede ver como un conjunto un grafo en el cual cada uno de sus nodos representa un sitio web, y cada una de las aristas de este nodo es una conexión, o un vínculo entre cada uno de los nodos. En base a esto se puede plasmar esta relación en una matriz de adyacencia, en la cual si un nodo tiene una relación saliente hacia otro nodo, se añade un 1, caso contrario se añade un 0. De este concepto se saca el concepto de lo que es una matriz de transición, en el cual cabe mencionar que el grado de cada nodo es la cantidad de aristas o de enlaces que salen de este nodo hacia otros nodos. La matriz de transición consiste en dividir cada uno de los unos de la matriz de adyacencia entre el grado del nodo del nodo del que están saliendo los enlaces. Por ejemplo, en este caso, estos unos de aquí se tienen que multiplicar o dividir entre 2, ya que el grado del nodo del que salían es 2. Aquí se dividen entre 3, ya que el grado del nodo del que salían es 3. Cabe mencionar que esta matriz es estocástica, lo que significa que cada columna sumada de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba debe dar como resultado un 1. O sea, la suma total de cada columna debe ser un 1. Por ejemplo, aquí un 1 más un montón de ceros es 1. Un medio más un medio es 1. Un tercio por 3 es 1. De aquí, teniendo una vez esta matriz, se puede llegar a tocar el concepto de lo que es el random walk. Este consiste, según lo que mencionaron los creadores del PageRank, consiste en, si teóricamente pusiéramos a un surfista del internet a moverse o brincar aleatoriamente entre cada uno de estos sitios web, ¿cuál sería la probabilidad de que este surfista llegue a cada uno de estos sitios y se mantenga o pase ahí? Entonces, en base a eso, se tiene que hacer un cálculo para determinar cuál es la probabilidad de que el surfista termine en cada uno de estos nodos. Entonces, el cálculo se da de la siguiente forma. Primero, como primera cosa que se tiene que hacer, es dividir una probabilidad base o distribuida entre cada uno de los nodos. Por ejemplo, aquí en este caso, al ser 5 nodos, se tiene que dividir un quinto. A cada uno de esos nodos le toca un quinto probabilidades de que el surfista pase por ellos. Para hacer el cálculo de lo que es el PageRank o la probabilidad, se tiene que multiplicar cada uno de los valores de esta fila por cada uno de los valores de estas filas.
Y para dar el resultado de cada uno de los siguientes valores se tiene que multiplicar esto por cada una de las filas que están aquí. Por ejemplo, para sacar este primer valor de acá se tiene que multiplicar 0.20 por 0, más 0.20 por un medio, más 0.20 por 0, más 0.20 por un tercio, más 0.20 por un tercio. Eso daría la multiplicación de la primera fila. Y el resultado de las sumas de todos los resultados que nos dio aquí da como resultado 0.23. Si quisiéramos sacar este siguiente resultado, sería multiplicar 0.20 por 0, por 0.20 por 0, 0.20 por 1 por 0.20 por 0 y 0.20 por 0. La suma de esto nos da 0.20, que es el resultado que está aquí. Eso se ejecuta para todos los elementos de estas filas hasta llegar al último. Una vez pase esto, se tiene que seguir haciendo esta iteración una cantidad determinada de veces hasta que llega a un balance o una estabilidad en la cual, por más veces que se ejecute este proceso, los valores van a quedar estables y no van a cambiar. Entonces, en ese caso, ya se podría decir que para el nodo A, el surfista tenía un 22% de probabilidades de llegar a ese nodo. Para el B tenía un 23%, para el C un 22%, para el D un 25% y para el E un 8%. Hablarles sobre la ciberseguridad y detección de fraudes con grafos. La ciberseguridad es un aspecto que no se puede olvidar hoy en día cuando hablamos de cualquier de los sistemas informáticos. Esto se debe a de que debe estar presente para garantizarle a los usuarios la privacidad y confiabilidad de su información personal cuando hagan cualquier proceso como un pago bancario, la compra de un comercio digital, el registro a una página web, etcétera, etcétera. Cada año que pasa, aumentan las acciones de fraude electrónico y diversas compañías han buscado una solución a dicho problema, ¿verdad? Para esto se hace un análisis de detección de fraude por medio de grafos. Por eso es detección de fraudes con grafos. ¿Por qué con grafos? Bueno, estos al estar interconectados y comunicados de distintas maneras, se hace un análisis general de los patrones y de los puntos débiles en cuanto a la seguridad. ¿Por qué? Porque a la hora de graficarlos se pueden ver estos patrones que se puede repetir, que no se repite, cuáles son, mira, este es un punto débil, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, veamos uno de los grafos que son como los más importantes que se utilizan para este aspecto de detección. Primero, tenemos las redes convolucionales de grafos GCN. El GCN, como dice acá, crea un mapeo el cual puede capturar y extraer diversas características de carácter sensible de los nodos de la red y sus nodos vecinos. Después poseemos a las redes de atención a grafos GATT, ¿verdad? El GATT posee capas de atención donde permite realizar predicciones más precisas al centrarse en información importante y el estudio de las conductas. Y finalmente, después tenemos las redes de grafos temporales o TNG, los cuales el modelo TNG se ocupan de la dimensión temporal para la representación correcta de estos grafos y los procesos que se realizan en estos mismos. Ahora, ¿cómo se relacionan estos en fraude? ¿Cómo los podemos poner en práctica? Bueno, cada grafo está proporcionando una función fundamental en el proceso de la detección de fraude. ¿Por qué? Bueno, primero, el GNC mapea y analiza la web y los aspectos débiles o sensibles que hay. Al hacer este mapeo, podemos hacer este gráfico, podemos ver, ok, tenemos estos aspectos, tenemos este punto débil por acá, tenemos estos patrones que se pueden repetir, o esto está sucediendo acá, esto está sucediendo lo otro, ¿verdad? Entonces, al hacer este mapeo, extrae las diversas características que pueden suceder en los distintos caminos y cuáles puntos débiles o sensibles podemos obtener. Luego, después de hacer este mapeo, se identifican como patrones de comportamiento, que es lo que se hace en la GATT, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Se identifican estos patrones de comportamiento y se realizan las predicciones de sus próximos movimientos. Entonces, por ejemplo, pongamos una situación hipotética de un tipo de estafa digital por medio de una promoción en Gmail, ¿verdad? Esos típicos correos donde te mandan una promoción
de algún producto, tú crees de que te has ganado algo o es tu banco contactándote, ¿verdad? Y en realidad esto es un tipo de fraude. Te están pidiendo que entres a un link desconocido y que ingreses ciertos tipos de datos. Entonces, este mapeo ve todas estas situaciones que, por ejemplo, pueden mandar uno de Gmail, pero después tenemos los casos que es como a veces que son con bancos, a veces de que te ganaste un premio, etcétera, etcétera. Entonces ya después analizan el comportamiento de esta gente, a quiénes se lo hacen, cuál es el público objetivo, qué tipo de correo se puede enviar y además, ok, sabemos de que si esta persona está realizando tal movimiento de fraude, por ejemplo, decir que manda tal correo, sabemos de que su siguiente movimiento va a ser, roban su información y ya pueden hacer uso de sus cuentas o lo que sea con lo que vayan a hacer con su información. Eso es a lo que nos referimos con las predicciones de sus próximos comportamientos. Finalmente, tenemos lo que son las grafos temporales, los TNG, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a implementarlos? Bueno, todo este mapeo, todas estas situaciones posibles, ¿verdad? Se ponen en un espacio temporal para un cálculo preciso de estas acciones, viendo el tiempo de distintos recorridos, actualizando la información de sus distintos movimientos. Porque, por ejemplo, antiguamente se podría decir, ok, tal proceso toma tantos minutos, segundos en poder afectar a una persona, pero ahora descubrieron una nueva forma, entonces vamos a actualizar esta información y el mapeo temporal que se hizo en cuanto a lo que es el aspecto de tal tipo de fraude electrónico, ¿verdad? Entonces, al estar estas tres interconectadas, una tras otra y tras otra, hacen que finalmente se pueda brindar como una vista general. Tenemos los distintos caminos, las distintas posibilidades, tenemos nuestros puntos débiles, cuánto tiempo, etcétera. Entonces ya las compañías de seguros, las empresas o cualquier persona encargada de estos puntos de ciberseguridad pueden detectar de manera más fácil y garantizar que vamos a corregir ciertos errores, vamos a hacer esto, recordarles a los usuarios que, por ejemplo, el banco no te va a estar pidiendo tu propio número de tarjeta, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia de los grafos en la detección de fraudes y en la ciberseguridad. Bueno, ahora vamos a ver qué es un árbol de Merkle. Un árbol de Merkle, bueno, su nombre proviene de Ralph Merkle. Los árboles de Merkle están muy presentes en el tema del Bitcoin y en las criptomonedas por el tema de la seguridad. Básicamente se procura, bueno, estas medidas de seguridad impiden que un usuario externo pueda modificar los datos y pueda generar un caos. Nada, debemos conocer qué es un hash criptográfico y qué es una función hash. Una función hash es básicamente una función matemática que tiene tres propiedades. Su entrada puede ser cualquier cadena de cualquier tamaño, produce una salida fija y además, bueno, una salida de tamaño fijo y además es altamente computable. El puntero hash es importante junto con un hash criptográfico, ya que la información hash ayudan a que, digamos, a comparación de un hash normal lo que únicamente solamente puede recuperar la información, mientras el puntero ayuda a el tema de verificar si esa información ha sido modificada. Un árbol de Merkle básicamente es un árbol binario y bueno, los bloques grises son básicamente la información y cada H es un hash. Entonces, esos bloques constituyen las hojas del árbol, agrupando estos bloques en datos en pares de 2 y para cada par un hash. Construimos una estructura de datos y esto va generando cada nivel de los árboles hasta llegar a 1, que es básicamente la raíz del árbol. Así como se muestra en esta imagen. Entonces, como en síntesis de qué es un árbol de Merkle, básicamente un árbol de Merkle es una estructura criptográfica que permite asegurar la integridad y verificación eficiente de datos para así evitar una posible modificación de datos y así pueda generar problemas en el sistema. Entonces, para eso se implementa este tipo de seguridad.
En conclusión, la robustez del paradigma se demostró que la teoría de grafos es un paradigma robusto que unifica el estudio de las interacciones sociales y la seguridad digital, que es más que todo como lo han estado explicando mis compañeros. El análisis social, más que todo sobre el uso de métricas de centralidad y PageRank, es esencial para identificar actores clave y justificar la relevancia de información que se ocupa en ese sistema. Seguridad proactiva, que es más que todo sobre, se centraliza en la ciberseguridad. Los grafos, es más que todo, son como un mecanismo de defensa proactivo, facilitando la protección de fraude mediante el análisis de patrones, que la ciberseguridad implementa mucho, más que todo como en ese sistema. Y como último, tenemos la integridad de datos, que estructuras como los árboles de Merkle confirman la capacidad de la teoría, que garanticen más que todo como la seguridad de estos y la inmutabilidad de la información en entornos muy críticos que, digamos, se van centrando en cada sistema, que tal vez se centran en entornos muy delicados y que los sistemas más que todo quieren como una seguridad robusta, una seguridad muy específica y muy importante, digamos, más que todo como en ese tipo de sistemas que se ocupa mucha seguridad. Entonces esto es todo por esta presentación.